Dice la palabra del Señor lo siguiente: cuando llegó el día de Pentecostés. ¿Amén? Cuando llegó el día de Pentecostés. Una de las cosas que nosotros podemos notar de Dios es que Dios todo lo hace perfecto. Porque Dios es un Dios absolutamente perfecto, donde no deja librado al azar absolutamente nada. Esa palabra que dice cuando llegó el día de Pentecostés tiene un significado muy profundo que en esta tarde quisiera tomarme unos minutos para que nosotros lo podamos notar. En Levíticos, el capítulo 23, versículo 15 en adelante, la palabra del Señor justamente nos habla de la fiesta de Pentecostés. Y yo quiero dar lectura a este pasaje que dice lo siguiente. Yo se lo voy a leer en una traducción más moderna, que es la Nueva Biblia Viva, que es una traducción muy hermosa. Dice la palabra lo siguiente: la fiesta de las semanas, 50 días después, traerán al Señor una ofrenda de grano nuevo de su última cosecha. Traerán de sus casas 2 panes para ser presentados como ofrenda mecida delante del Señor. Este pan lo prepararán con 4 kilos de harina de la mejor calidad y lo cocerán con levadura. Es una ofrenda para el Señor ofrecida con las primicias de su última cosecha. Además del pan y del vino, ofrecerán 7 corderos de un año, sin defectos, un becerro y 2 carneros. Estos animales serán ofrecidos en holocaustos al Señor. Es una ofrenda que se quema totalmente como ofrenda de olor grato al Señor. Después sacrificarán un macho cabrío como ofrenda por los pecados y 2 corderos de un año como ofrenda de reconciliación. El sacerdote traerá estas ofrendas a la presencia del Señor juntamente con los panes que representan las primicias de la última cosecha, y las presentará como ofrendas mecidas delante del Señor. Estarán consagradas al Señor y serán entregadas a los sacerdotes para que la coman. Este día será convocada una asamblea sagrada de todo el pueblo. No harán ningún trabajo en ese día. Esta es una norma que será observada de generación en generación. Amén. Gloria al Señor. Allí tenemos la palabra de Dios referente al día de la fiesta de Pentecostés. Nosotros como país tenemos instituida por el gobierno diferentes fiestas. Si alguno te preguntara qué se celebra el 25 de mayo, ¿usted qué le va a responder? Si a usted se le preguntara qué celebran el 9 de julio, ¿qué va a responder? Mejor no pregunto, pero supuestamente usted como argentino debería saber. Y van apareciendo feriado tras feriado a medida que van cambiando los gobiernos, por decretos. Y algunos de tus hijos seguramente va a preguntarte: papá, ¿por qué hoy no vas a trabajar? ¿Por qué hoy estamos todos en casa? ¿Por qué salimos a la plaza o por qué salimos de paseo? Vio que hoy existen los feriados puente. Entonces la gente aprovecha a darle al turismo y descansan un par de días, pero por lo general los chicos por allí van a preguntarle: ¿por qué, papá, pasa esto? Que tenemos estos días de descanso, de fiesta. Y usted va a aprovechar para hablarle de las situaciones que vivió su país, de su patria, y le va a poder decir y trasladar de generación en generación, como dice la palabra. Nosotros vamos trasladando nuestra historia, la vamos contando de forma oral. La van a aprender en forma escrita quizás en la escuela, pero lo que vale es que nosotros como padres le podamos trasladar a nuestros hijos las vivencias de nuestro país y que nos tomamos un tiempo para poder recordar. Las fiestas de Israel, el pueblo de Dios, eran sumamente importantes para el pueblo de Dios, porque no era solamente una serie de celebraciones culturales. Todas sus fiestas, que eran 7, fueron establecidas por el Dios Todopoderoso.
Es decir, que Dios le dijo a su pueblo que tenían que hacer fiestas. Lo estableció en su palabra. Ahora, muchas de estas fiestas estaban vinculadas precisamente con la agricultura, porque el pueblo judío netamente era un pueblo agricultor. Y eran tanto conmemorativas, porque se tenía que recordar, como también proféticas. Se conmemoraba, pero también apuntaba hacia un tiempo futuro que iban a ocurrir algunos eventos. Ellas describen el plan perfecto de Dios para todas las generaciones. Y todas señalan algo importante acerca del Mesías. Mire si va a ser importante celebrar o no las fiestas que Dios había establecido para su pueblo. Entonces, hay 7 fiestas anuales de Dios para el pueblo. 3 eran fiestas de otoño y 4 fiestas eran fiestas de primavera. Y una de las fiestas de primavera separaba al resto de las 3. Las fiestas de la primavera eran Pascuas, los panes sin levaduras, la fiesta de las primicias y la fiesta de Pentecostés. Las fiestas de otoño eran la fiesta de las trompetas, el día de la expiación, hoy se conoce como Yom Kippur, y la fiesta de los tabernáculos. La primera de las 4 fiestas ya fueron cumplidas proféticamente. Y todas señalaban algo acerca de la vida del Mesías. La primera fiesta se cumplió cuando estuvo la muerte del Señor Jesucristo, la fiesta de Pascua. Después tenemos la sepultura de Jesús. Se cumplió la resurrección de Jesús y se cumplió la venida del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Las restantes 3 seguramente van a ser cumplidas y fíjese lo que señala. La que falta a continuación es el rapto de la iglesia. La que viene es la segunda venida de Cristo en forma corporal, y la tercera y última, la del milenio, que viene Cristo a reinar con nosotros. Gloria al Señor. La fiesta entonces que separa a ambos grupos dijimos que era Pentecostés. Fiesta que nos convoca hoy. Y a la cual quiero dedicarle unos minutos y que usted preste bastante atención en esto, para que nosotros entendamos, para una mejor comprensión. Voy a dividir el tema en 2 secciones. En la primera voy a hablar acerca del significado de la fiesta para el pueblo judío, y en la segunda parte voy a hablar acerca de lo que debería significar esta fiesta para el pueblo cristiano. Entonces, en primer lugar, la fiesta de Pentecostés para los judíos es la fiesta de Shavuot, que era conocido por 4 nombres diferentes. Se la conocía como la fiesta de las semanas, justamente porque se tenía que contar 7 semanas después de la Pascua. Se la conocía como la fiesta de la cosecha, porque tenía lugar precisamente a la salida del año y marcaba el fin de la cosecha del trigo. Se la conocía como la fiesta de Pentecostés, porque se celebraba 50 días después de la fiesta de Pascua. Y se la conocía como el día de las primicias, porque ese día se ofrecían los primeros panes del trigo nuevo como una ofrenda mecida delante de Dios. Mecida significa de mecer, viene de que se la presentaba en una forma entre el cielo y la tierra y se la movía de un lado al otro para adorar el nombre de nuestro Dios. ¿Qué levantaban? 2 panes con levadura. Pentecostés entonces significa que se celebraba esa fiesta y era una fiesta de un día entero delante de Dios. Vieron que nosotros a veces nos quejamos del tema de la fiesta, otra vez fiesta, otra vez un feriado. Cuando Dios preparaba una fiesta a veces eran 7 días de celebración. 7 días regocijándose, cantando, alegrando. Pero Pentecostés dijo, tiene que ser un día de fiesta. Y dice la Biblia que nadie debía presentarse delante de Dios con las manos vacías. Algo tenían que traer para adorar el nombre de Dios. Hoy pasa lo mismo. No podemos presentarnos delante del rey. Si usted va a visitar a un rey, es imposible que usted entre hasta el día de hoy con las manos vacías.
tiene que darle un obsequio, tiene que darle algo que lo pueda honrar y que pueda exaltar su grandeza. Y así Dios estableció que nadie debía presentarse porque era un día muy especial para el Señor. Ese día era un día glorioso de celebración. En ese día Israel debía reunirse para celebrar, para cantar a Dios, para danzar, para alegrarse delante del Dios Todopoderoso por 3 razones precisas. La primera, por las cosechas del campo. Usted sabe que cuando se siembra y se puede cosechar, usted le ve la cara a los hombres del campo que va su sonrisa de oreja a oreja, contento, feliz. Claro, lo que sembró y lo pudo cosechar, sabe que fue una gran bendición, que lo acompañó el tiempo, que hubo una lluvia temprana, que hubo una lluvia tardía, que hay dinero para los jornaleros que estuvieron trabajando, la gente está contenta. Y la Biblia dice que cuando estaba la bendición de Dios, ellos tenían una gran cosecha, y justamente el fin de la cosecha marcaba el principio de la fiesta de Pentecostés. Es decir, que ellos tenían con qué presentarse delante de Dios. Pero la segunda razón es por el éxodo. Ellos habían salido con mano fuerte y poderosa de la nación de los egipcios, que los tuvieron cautivos 430 años. Dios viene e interviene en su historia y los libera. Y en ese periodo de liberación, jamás el pueblo de Israel pasó hambre. Es más, desde la salida de Egipto hasta el monte Sinaí, Israel fue jornada tras jornada, se acamparon allí. Y entonces cuando acamparon, pudieron decir, podemos celebrar la liberación de nuestra nación. Así que ellos celebraban ese día, el día de la liberación de la esclavitud de la tierra de Egipto. Pero también es algo muy importante que podamos notar. Dios le dijo a Moisés, sube al monte. Y Moisés subió arriba al monte, a la cima. Y Dios, con su gran amor y misericordia, le entregó a su pueblo en el monte Sinaí la ley de Dios. Lo que para nosotros sería la carta magna, por la cual se rige la ley. Entonces, la nación de Israel ahora tenía una ley que los podía conducir como nación. Y ellos salieron de Egipto y eso fue el acontecimiento al pie del monte Sinaí. Entonces, desde la salida de Egipto hasta que Israel pisó el monte Sinaí, se cumplieron 50 días. Por eso Dios le dijo, ese día tiene que ser un día de recordación, tienen que memorizar de que ese día le entregué la ley. Entonces Pentecostés era una iglesia era una fiesta muy importante. De las 7 fiestas, casi era imposible que un israelita vaya a celebrar esas fiestas que se tenían que hacer en Jerusalén. Entonces Dios le dijo, bueno, si no puedo venir a las 7 fiestas, hay 3 de las cuales ustedes no pueden faltar una. La primera era la Pascua, la segunda era Pentecostés y la tercera era la fiesta de los tabernáculos. Imagínense si es importante la fiesta de Pentecostés. Pentecostés entonces habla de la consagración diaria de los alimentos, porque nunca Dios le hizo faltar alimento a su pueblo. ¿Cuántos de ustedes pueden decir lo mismo? A mí Dios nunca me hizo faltar un plato de comida en la mesa. Amén. Seré lo que soy. Quizás me falte educación, me falte un poco más de cultura, pero Dios, porque sabe que soy su hijo, se alimenta a los pájaros, se alimenta a los animales, nunca se olvidó de alimentarme a mí. Amén. Gloria al Señor. Así que ellos ese día celebraban la consagración de los alimentos a Dios. Se recordaba su cuidado, su control en todas las áreas de su vida. Dios tiene control y cuidado de cada área de tu vida. De lo que te haga falta, Dios tiene esa porción de bendición. Dios cuida de tu calzado, de tu vestimenta. Dios cuida de todo lo que te hace falta. Hoy es un día de fiesta y vinimos a celebrar el día de Pentecostés.
Más de uno de ustedes se habrá mirado al espejo y habrá dicho, ¿qué me pongo? Y la mujer habrá abierto el ropero y dijo, no tengo zapatos. Y se le caen 30 o 40 zapatos, ¿no? Porque hay que entender lo que quiere decir la mujer. Cuando dice no tengo zapatos, no dice que no es que no tiene zapatos, sino que no tiene el zapato para que pueda coincidir con su vestido ahora. Eso es lo que quiso decir. Entonces, de repente mira y se da cuenta, no, este es el que puede ir con esta ropa. Han venido lo mejor vestido posible, los hombres se afeitaron, estamos de fiesta, se peinaron, porque es fiesta, se bañaron y vinieron lo más presentable delante de Dios, para hacerle fiesta al Señor. Amén. Porque Él tiene cuidado de nosotros, de todas las cosas. El Señor dice, ¿qué padre de vosotros, ustedes siendo malos, le saben dar buenos regalos a sus hijos? ¿Cuánto más el Padre Celestial dará el Espíritu Santo a aquellos que se lo pidan? Amén. ¿Cuánto han venido a buscar más del Espíritu Santo? Amén. Gloria a Dios. Ojalá que todos estemos en ese espíritu. Por más que estemos, algunos están sentados, otros están parados, pero lo importante es que usted no se distraiga. Lo importante es que usted no pierda la atención a lo que Dios quiere hacer en su vida. Que el de atrás o el de adelante no lo moleste. Usted concéntrese en lo que Dios quiere para usted en este día. Y seguramente este Pentecostés no va a ser una fiesta como todas. Va a salir algo diferente y para usted va a ser una marca de un antes y un después en su vida. Pentecostés es el fin de la cosecha de granos y los israelitas debían mostrar, Dios le daba esa posibilidad de mostrar su responsabilidad con aquellos que eran más carenciados. Siempre habrá pobres, dijo el Señor. Ahora Dios tiene cuidado de los pobres. Y Él dijo que cuando cosechen, no lo hagan hasta el último rincón del campo, sino que dejen un poco para los pobres. No recojan ni siquiera el grano caído, sino que lo dejarán para los pobres, para los extranjeros, para aquellos que viven entre ustedes y que no tienen tierra de su propiedad. Yo, el Señor, lo digo así, porque Él tiene cuidado de los pobres. Fíjese el cuidado, y usted dice, pero ¿qué diferencia hace entre recoger un poco, que yo me extienda hacia los límites? Bueno, a usted quizá no le hace ninguna diferencia, pero para el pobre quizás era la diferencia entre la vida y la muerte. Entre poder comer hoy, comer esta noche o comer mañana. Dios tiene cuidado absolutamente de todos. Te bendice, pero también quiere que con tu bendición pueda desbordar y darle a aquellos que tienen menos que vos. Pentecostés era la fiesta de las semanas donde se presentaba esa ofrenda mecida delante del Señor de primicias de la cosecha de trigo. Y esto representa de que alguien fue levantado también delante de Dios como una ofrenda mecida entre el cielo y la tierra. Jesucristo murió en tu lugar. Amén. Murió por tus pecados. Fue levantado, allí se cumplió la fiesta de las Pascuas. El Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, murió por todos nosotros, para remisión de muchos pecados. Ese Cordero que era tomado en las Pascuas y que esa sangre se tomaba y se pintaba los dinteles de las puertas y las ventanas, esa sangre fue presentada delante de Dios como una ofrenda de gratitud. Y allí se pudo establecer el nuevo pacto y la primicia de la cosecha de trigo que se presenta en Pentecostés. Son las almas salvadas y bautizadas con su Espíritu Santo ese día glorioso. Pentecostés se celebraba con panes con levaduras. ¿No le llama la atención esto? Porque siempre que Dios pide que se le presente un pan, tiene que ser sin levadura. Bueno, pero Pentecostés sí tiene que ser con levadura. ¿Por qué con levadura? Esto también nos habla de la iglesia. ¿Por qué dos panes? Porque existen dos pueblos para Dios.
Su pueblo, el pueblo judío, y el otro es el pueblo gentil, que representa a todas las naciones. Amén. Y eso se presentaba como una ofrenda delante del Señor. Es interesante que la levadura, como habla del pecado, podemos decir que siempre en medio de la iglesia, por más que se vaya santificando y se esté preparando día tras día, en la iglesia siempre hay algo de pecado, que tiene que ser corregido, que tiene que ser disciplinado y que tiene que ser echado fuera para que la iglesia se prepare y se santifique. Pero Dios, que es sabio, sabe que su pueblo se va preparando día tras día y que en la iglesia siempre hay algo de pecado. De ambos pueblos hizo uno. La levadura habla de pecado porque siempre en la iglesia hay pecados que tienen que ser confesados y quitados. Ahora, de la misma forma que en el monte Sinaí Dios entregara su ley al pueblo para que éste comenzara a moverse como una nación santa, una nación diferente al resto, con una mentalidad diferente, porque ahora tenía una ley perfecta que los podía conducir. Dios determinó ese día, cuando llegó el día de Pentecostés, leímos hoy. Determinó ese día que también daría el puntapié inicial para que su nuevo pueblo llamado Iglesia reciba vida espiritual y se levante a desarrollar la voluntad de Dios, el propósito de Dios que Él tenía de ahí en más para con su pueblo. Gloria al nombre del Señor. Dios de propósito. Dios que tiene plan. Dios que tiene proyectos y que todo lo hace perfecto. Mi hermano, Dios no te llevó al cielo porque tiene un propósito con tu vida. Y lo va a cumplir. Por eso no te llevó. Dios de propósitos. Dios de planes. Dios perfecto. Por eso, si uno mira qué significa Pentecostés para los cristianos hoy, Pentecostés tiene que significar para nosotros, en primer lugar, obediencia. Obediencia. El Señor dijo, yo iré al Padre, volveré y le pediré que Él envíe a ustedes otro consolador para que esté con ustedes para siempre. Alguien igual que yo, pero que pueda estar con ustedes, donde ustedes se muevan, Él va a estar. Yo estoy físicamente limitado, decía el Señor, pero cuando venga el Espíritu Santo, estará con ustedes donde quiera que se encuentren. Hoy el Espíritu Santo está con ustedes aquí, presente con nosotros, pero está en tu trabajo, está en tu casa, estás cuando salgas de este lugar, cuando vuelvas, cuando camines, cuando mañana te levantes, va a estar el Espíritu Santo allí al lado tuyo. Jesús le dijo, les conviene que yo me vaya, porque si yo no me voy, no puede venir el Espíritu Santo. Gloria al nombre de Jesús. Pronto enviaré lo que prometió mi Padre, dice el Señor. Lucas 24:49. Pero ustedes quédense en Jerusalén hasta que los llene con poder de lo alto. Era muy necesario que los creyentes obedecieran y se volvieran a Jerusalén a recibir poder de lo alto. Y Hechos 1:4-5 dice, estando ellos, les mandó que no salieran de Jerusalén hasta que, tal como ya se los había dicho, recibieran la promesa del Padre. Juan bautizó con agua, les recordó, pero dentro de poco ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Y los discípulos habían sido instruidos directamente por el Señor Jesucristo a esperar ese revestimiento de poder. Escúcheme, por favor. Usted tiene que esperar ser revestido con poder de lo alto. Antes no nos permitían servir, ni siquiera barrer el templo, si no éramos llenos del poder del Espíritu Santo. Y usted dirá, pero pastor, qué extremista que eran. No, no eran extremistas. Era lo que es necesario hacer como discípulo del Señor. Anoche compartía con la iglesia de Santa Eufemia de que las personas que fueron convocadas por el pueblo y elegidas para que pudiesen repartir
comida a las mesas, el requisito era que tenían que ser llenos de sabiduría, llenos de fe y llenos del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque cuando se arme el problema o tengan una circunstancia que no sepan cómo resolverla, el Espíritu Santo es aquel que le va a guiar a toda la verdad y que lo va a conducir con palabras de sabiduría y que le va a dar la respuesta justa para ese momento que lo necesita. El Hijo de Dios dice que iba a rogar al Padre para enviar el Espíritu Santo. El Hijo rogaría al Padre para que envíe al Espíritu, la Trinidad actuando. Descendería como consecuencia de ese ruego, pero requería que los discípulos obedecieran para ir a esperar. Solo los obedientes son aquellos que son bendecidos. La obediencia trae bendición, la desobediencia cosecha maldición. Pero hay que esperar, hay que esperar. Y usted dirá, ¿y cuánto hay que esperar? Hay que esperar hasta el momento que lo quieras recibir. Porque Dios siempre quiere bautizarte con su Espíritu Santo. Porque es su voluntad. No es que Dios refrena su Espíritu Santo o te lo quiere dar en cuota, no. Él siempre quiere bautizarte con su Espíritu Santo. Y lo digo por experiencia. Del primer día que entré a la iglesia, el 2 de junio del año 1982, el Señor me quería llenar con su Espíritu Santo. Yo no lo entendía, pero sentía una fuerza en mi interior que quería abrir la boca y parecían que querían salir unas palabras que yo no entendía. Claro, al no entender y por no saber lo que me pasaba, quería cerrar la boca fuerte y digo, ¿qué me pasa? No pregunté a nadie, pero ese día me quiso el Señor bautizar con su Espíritu Santo. Y se me trababa la lengua y quería hablar algo que no entendía y yo lo frenaba y lo frenaba más y venía sobre mi cabeza un fuego que me consumía, que me quemaba y me santificaba. No lo entendía, culto tras culto, hasta que un día entendí y abrí mi corazón. Pentecostés, además de obediencia para la iglesia, es oración. Hechos 1:14 dice, y todos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Pentecostés, mis hermanos, ocurre porque justamente hubo un grupo de hermanos perseverando en oración. Todo lo que ocurra en este tiempo sobre la iglesia va a suceder porque hay un grupo de hermanos rogando, unánimes, pidiéndole al Señor que haga algo y que mueva su mano poderosa. Todo lo que Dios haga sobre su iglesia en este tiempo es porque hay alguien que está orando. Y si usted está orando hoy, en este mismo momento, algo va a ocurrir, mi hermano. Gloria a Dios. Solo los discípulos entregados a esa disciplina de la oración son los que están en condiciones de experimentar esa gran bendición. Imagínense, dice la Biblia, que más de 500 hermanos lo vieron al Señor resucitado, pero 120 habían quedado y estaban orando unánimes en oración ese día y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Todos los que estaban orando, todos los que estaban rogando al Señor, no dejó a ni uno sin llenarlo. Pero se requiere oración. Pentecostés sin oración solamente es simulación. Emoción, gritería eclesiástica y nada más. Pero si hay oración, yo sé que hoy su vida va a ser cambiada para siempre. Pentecostés, en tercer lugar, significa unidad. Hechos 2:1 dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes y juntos. Significa que estaban reunidos en un solo lugar y estaban de acuerdo. Muy parecido a lo que estamos viviendo ahora. En un solo lugar y de acuerdo. ¿Cuántos quieren más de su espíritu? Los discípulos estuvieron juntos en Pentecostés, pero luego había algo que los hacía permanecer juntos. Cuando el Espíritu Santo los llenó,
ellos no querían separarse más. El otro día vamos al templo a alabar a Dios. Después que estaban en el templo ganando almas para Cristo, vamos por las casas. Al otro día vamos al templo, a una parte del patio del templo que era para la gente común y corriente, se reunían ahí, predicaban la palabra, ganaban almas. ¿Y qué hacemos? Vamos por las casas ahora. Dice la Biblia, y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de predicar y enseñar la palabra del Señor. Cuando el Espíritu Santo te llena, no querés dejar de estar con tus hermanos ningún día y tampoco ninguna hora. Siempre hay algo que te quiere mantener unidos a ellos, y es el poder de la presencia del Espíritu Santo. Te hace querer visitar a tus hermanos y orar. No querés hablar de nadie, querés hablar del Señor. Si hay una necesidad, querés orar. Si hay un necesitado, querés visitarle. Si hay culto, querés estar. Si hay culto, querés limpiar, querés preparar algo, querés orar por cada asiento. El Espíritu Santo te mueve hacia tus hermanos, te hace estar unidos a ellos. Amén. La experiencia pentecostal siempre nos va a llamar a una unidad congregacional. Se acaban las disputas entre pueblo y pueblo, entre iglesia y iglesia, entre jóvenes y jóvenes, entre hermanos y hermanas. No hay nada que te pueda dividir, porque el Espíritu Santo es el que te une. Y no querés tu bien, querés el bien de los demás. ¿A cuánto le hace falta ser lleno del Espíritu Santo? Pentecostés nos demuestra que la iglesia no tiene idioma oficial. El idioma oficial de la iglesia no es el latín, ni el hebreo, ni el griego, ni el inglés, ni el castellano. Aunque ese día se hablaban muchos idiomas diferentes, había un solo mensaje y bien claro. Todos magnificaban, es decir, hablaban las maravillas de Dios. Ese es el idioma de la unidad del pueblo de Cristo. Hablar las maravillas de Dios. Hablar las maravillas de Dios. Lo que Dios hace. Él merece la gloria y la honra, mi hermano. Denle un fuerte aplauso a su Señor. Gloria a Dios. Una congregación unida puede lograr mucho en pos de la evangelización. Cuando estamos unidos nos podemos unir para ganar muchas almas para Cristo. Las divisiones internas solamente atrasan la labor evangelística y se van perdiendo las almas. Cuando no hay unidad, no hay progreso, no hay crecimiento, solamente hay estancamiento y se pierde el amor por los perdidos, y el plan de Dios se convierte solamente en una quimera, una utopía que a veces queremos lograrla, pero queda allí, parece en el olvido, porque es imposible lograrla. En cuarto lugar, Pentecostés significa avivamiento. ¿Cuántos han venido a buscar un avivamiento? Amén. Dice Hechos 2:4, entonces cada uno de los presentes quedó lleno del Espíritu Santo y empezó a hablar en idiomas que no conocía, pero que el Espíritu Santo le permitía hablar o le permitía articular. La iglesia de Dios, la iglesia que Él creó, cobró vida el día de Pentecostés. La vida del Espíritu se introdujo dentro de ella, convirtiéndola en una iglesia poderosa. Y el miedo huyó de ellos. Cuando usted es lleno del Espíritu Santo, el miedo no tiene lugar, el temor, la vergüenza tiene que huir, desaparece. O estás lleno del Espíritu Santo y el miedo se va, o estás lleno de miedo y no estás lleno del Espíritu Santo. ¿Cuánto quiere estar lleno del Espíritu Santo? Desapareció el miedo. Aquellos que estaban escondidos, reunidos en el aposento alto con las ventanas cerradas y las puertas cerradas, de repente abrieron las puertas, la ventana, y salieron todos afuera
a predicar el mensaje de la palabra de Dios, porque ahora era abrir la boca y el Señor la llenaba con palabras. Aquí tenemos el comienzo de algo maravilloso, tenemos un principio espiritual y nuevo, glorioso, porque aquí hay un nuevo comienzo que deberíamos prestar mucha atención. Escuche, por favor. Las personas llenas del Espíritu Santo en este tiempo, en esta era, en el nuevo pacto, hablan en nuevas lenguas, según el Espíritu le permite articular. Es un tiempo nuevo, es una era nueva. Hablan en lenguas. El día de Pentecostés, cuando los discípulos fueron llenos del Espíritu Santo, comenzaron a hablar en otras lenguas según Él les daba el poder de articular. En ese día de Pentecostés, ese día, cuando llegó el día de Pentecostés, ese día llegó el avivamiento a la iglesia. La iglesia tomó vida. Y desde ese día en adelante, la iglesia sigue viva. Lo que resta es que cada creyente se meta en ese río de avivamiento prometido por el Señor para aquellos que creen en Él. Él dijo en una de otras fiestas, que era la fiesta de los tabernáculos, Juan 7, 37 al 39, dice que en el último y gran día de la fiesta, que era el más importante, Jesús se puso en pie y dijo con voz fuerte: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. De aquel que cree en mí brotarán ríos de agua viva, como dice la Escritura. Lo que quería decir con esto era que los que creyeran en Él recibirían el Espíritu. El Espíritu Santo todavía no había venido porque Jesús aún no había sido glorificado. Hay un río que desde el día de Pentecostés corre, al cual uno se tiene que meter para meterse a experimentar lo que todos los creyentes a través de todos los tiempos experimentaron. ¿Cuántos se van a meter en ese río? No habrá un nuevo Pentecostés. Se los tengo que decir. No hay un nuevo Pentecostés. Por más que usted ruegue, clame, gima y ore, no habrá un nuevo Pentecostés. No hay. Por más que roguemos con nostalgia, con añoranza, le digamos: Señor, queremos revivir lo que aquellos cristianos experimentaron, no va a haber, porque el Espíritu Santo ya vino. Y usted no tiene que esperar que venga un viento recio y que aparezcan lenguas, porque ya vino. Y si ya vino, Él está con nosotros en esta tarde. No tiene que hacer ningún esfuerzo para lograr que Él venga, porque Él ya vino. Ya vino. ¿Cuánto lo creen? Descendió. Así como el Hijo ascendió y está sentado a la diestra de Dios, el Espíritu Santo descendió y está con nosotros y está en el corazón de cada creyente que ha creído. Y está con nosotros. Él está aquí con nosotros. La cuestión no es cuánto tengo del Espíritu, sino cuánto el Espíritu tiene de mí. Amén. No es cuánto tengo del Espíritu, sino cuánto el Espíritu tiene de mí. Ojalá que en esta tarde sea una tarde gloriosa para tu vida, donde usted le pueda decir al Señor: toma todo de mí, toma todo mi tiempo, toma todos mis planes, toma todo lo que soy, todo lo que tengo. El Espíritu Santo sigue aún vitalizando, vigorizando, empoderando, es decir, hace más fuerte cada día este grupo llamado iglesia. Número 5, Pentecostés significa evangelización.
Porque dice la palabra, Hechos 2:41, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3.000 personas. ¿Cuántos quieren que la iglesia se llene de almas salvadas? Amén. En Hechos 2, verso 14 al 39, se nos presenta lo que fuera un resumen del mensaje de Pedro, de esa predicación. Y como resultado de esa predicación dice la Biblia que 3.000 almas fueron convertidas a Cristo. Pero, atención, 2 puntos. Todas las que se convirtieron habían caído bajo convicción de pecado. Hoy muchos vienen a la iglesia y no están ni siquiera compungidos o quebrantados. Estas personas estaban diciéndole, ¿qué haremos? ¿Qué tenemos que hacer para ser salvos? Porque el Espíritu Santo lo estaba condenando en su interior de que habían crucificado a Cristo y estaban por ser condenados. Por eso Pentecostés hace un llamado inaplazable hacia la evangelización del perdido. Hay una necesidad urgente de salir de este mundo a predicar la palabra a este mundo necesitado antes de que muera. Cuando Pentecostés cobra vida en tu ser, lo que haces es mirar al perdido de otra forma. Se te llena el corazón de amor por aquel que está perdido. El vecino de tu lado derecha, el vecino de tu lado izquierda, el verdulero, el carnicero. Están perdidos, necesitan a Cristo y querés predicarle la palabra. Y pensás en tus familiares y en otros pueblos, en otras ciudades, porque entendés que tenés que llevarle el mensaje de salvación. Entonces, comparando el primer Pentecostés con el de Hechos, capítulo 2, podemos decir que en el primer Pentecostés, en el monte Sinaí, Dios dio la ley a su pueblo. En el primer Pentecostés, después de la resurrección, Dios dio a su Espíritu Santo a su iglesia. Gloria a Dios. Gloria a Dios. En el Pentecostés del Sinaí, Dios entregó la ley en 2 tablas de piedras. En el Pentecostés de Hechos capítulo 2 se cumplió esta profecía, esta palabra. Este es el pacto que haré con mi pueblo de Israel, dice después de estos días el Señor. Pondré mi ley dentro de ellos, es decir, en la mente, y las escribiré, no ya en tablas, sino las escribiré en su corazón. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Y les daré un corazón nuevo, dice Ezequiel. Les daré intenciones nuevas y rectas. Pondré un espíritu nuevo en ustedes. Les quitaré sus corazones de piedra, tercos e insensibles, y les daré nuevos corazones, llenos de amor y de buenas intenciones. Y pondré mi espíritu dentro de ustedes para que sigan mis instrucciones y hagan todo cuanto es justo y agradable para mí. Gloria a Dios. En el monte Sinaí dice la palabra que cuando Dios entregó la ley, el monte humeaba. Por el fuego que había, Dios dice que descendió como fuego, que parecía como un horno donde se cocinan los ladrillos. El monte Sinaí ardía como una estopa. Había truenos, había relámpagos y una espesa nube. Sonidos de bocina muy fuerte y el pueblo se llenó de terror. Dios le dijo al pueblo, diles que suban, que quiero hablar con ellos. El pueblo dice, decirle a Dios que te enviamos a vos. No queremos hablar con Dios. Que Dios hable por vos, traernos el mensaje, pero estamos aterrorizados. Porque Dios hace temblar los montes, humea el monte Sinaí, relámpagos. En Pentecostés de Hechos 2 hubo como un estruendo semejante a un viento huracanado. ¿Alguna vez estuvo en un huracán, un viento fuerte, un ciclón? ¿Luchó alguna vez con la fuerza del viento que sopla y no se puede detener por nada? Vino un viento, pero las ventanas estaban cerradas, las puertas estaban cerradas. Vino un viento que se notó por todas partes porque hizo un estruendo.
y aparecieron lenguas como de fuego, repartiéndose sobre cada uno de ellos, como fuego. Y nuevas lenguas comenzaron a hablar las maravillas de Dios en otros idiomas. Los discípulos que eran galileos, que apenas que sabían hablar galileo, estaban hablando en otros idiomas. No aprendidos, sino que el Espíritu Santo le ponía la palabra para hablar allí en su lengua. En el monte Sinaí podemos decir que la ley mata. En Hechos 2 podemos decir que el Espíritu vivifica. En Sinaí podemos decir que Israel se estableció como nación. En Hechos 2 podemos decir que comienza la era, el tiempo de la iglesia. En Sinaí podemos decir que Dios hizo pacto con un solo pueblo llamado Israel. En Hechos 2 podemos decir que de ambos pueblos, judíos y gentiles, Dios estableció un solo pueblo e hizo un nuevo pacto con ellos mejor que el anterior. Amén. Quizá no se recuerde mucho de las cosas que dije, pero quiero que recuerde algo. Participar Pentecostés tras Pentecostés no te hace más pentecostal. Pero ¿cuántos quieren ser verdaderos pentecostales? Debemos alcanzar entonces el ideal de ese cristiano pentecostal bíblico. Le voy a dar esta característica para que usted entienda. Si usted quiere ser pentecostal, tiene que ser como yo se lo describo ahora. No un neopentecostal. Eso es un extremismo. No un pentecostal ortodoxo, no. Religioso no. Yo le voy a hablar del cristiano bíblico, el pentecostal bíblico. En primer lugar, es una persona fervorosa que contagia a cualquiera que está al lado. Gloria a Dios. Segundo, una persona que ha puesto a Dios número uno en su vida. Tercero, es una persona de marcado énfasis en la oración. Siempre quiere estar orando. Cuarto, es una persona que alaba a Dios, no importa la circunstancia que esté viviendo. Como Pablo y Silas, que en la cárcel alababan y cantaban himnos a Dios y la cárcel se estremeció por el poder de la presencia de Dios. Número 5, es una persona que sirve gozoso en cualquier área. 6, es una persona que predica a tiempo y fuera del tiempo. 7, es una persona que tiene como norma de conducta y guía en todas las áreas de su vida la palabra de Dios. 8, es una persona que disfruta del culto que se rinde a Dios. ¿Cuántos disfrutan del culto? 9, es una persona que cree en el poder del nombre de Jesús para echar fuera demonios y para sanar los enfermos, cual sea la enfermedad, porque cree que para Dios nada es imposible. 10, es una persona que cree que los dones espirituales son para este tiempo y busca estar en condiciones para ser usado y cree en las manifestaciones para provecho, para edificación de la iglesia de Cristo. Denle un fuerte aplauso al Señor. Gloria a Dios. Es una persona que siempre está con expectativa de que Dios va a hacer algo. Ese es el verdadero pentecostal. Es una persona que se recrea en la comunión de los santos. Los recrea el estar juntos. 13, es una persona que ama intensamente al perdido y está dispuesto de hacer cualquier cosa para ganar un alma para Cristo. 14, es una persona que acepta nuevos retos y nuevos desafíos, porque cree que el Señor está con él. 15, es una persona que cree en el llamamiento de Dios sagrado para su vida. Dios aún sigue llamando, mi hermano. 16, es una persona que pone en segundo lugar sus planes particulares para aceptar gozoso la voluntad de Dios para su vida. Bendito sea el Señor. 17,
Es una persona que estima la santidad y la procura día tras día. 18. Es una persona que se ha experimentado el nuevo nacimiento al convertirse verdaderamente a Dios. La gente le dice: ¿qué te hicieron? ¿Te lavaron la cabeza? No, nací de nuevo. Amén. 19. Es una persona que sabe del pecado y sus consecuencias nefastas. Por eso hace morir cada día los deseos desenfrenados de la carne y no se deja atrapar por los vicios perjudiciales e infernales y rechaza todo lo que tenga que ver con el infierno. 20. Es una persona que prefiere vivir en el Espíritu cada día. ¿Cuánto le dan un aplauso al Señor? Gloria a Dios. ¿Se anima a escuchar 5 más? Amén. Es una persona que prefiere vivir cada día en el Espíritu y es una persona que vive preparándose para el rapto de la iglesia todos los días. Espera el retorno de su Señor. Ese es el verdadero pentecostal. 21. Es una persona que vive preparándose. Es una persona que da generosamente para la obra y que ha destronado de su corazón al Dios Mamón, el Dios del dinero. Ahora dice: ya no te sirvo más, ahora sirvo a mi Señor. Amén. 23. Es una persona que ayuda desinteresadamente al más carenciado. Pentecostés tiene que ver con ayudar al necesitado. Mira como el Señor con ojos compasivos a aquel que tiene al lado. ¿Sabe qué significa la palabra compasión? Se lo digo en criollo: ponerse en el pellejo del otro. Entonces uno quiere ayudar. Pentecostés te hace una persona compasiva. 24. Es una persona que hace tiempo para testificar del Señor y anda buscando oportunidades para presentar el mensaje del Evangelio en cualquier parte que se encuentre. En la terminal, en el trabajo, en la escuela, donde camine, donde compra, siempre está hablando del Señor. Denle un fuerte aplauso al Señor. Gloria a Dios. Es una persona que da lugar a las lenguas, que el Espíritu la inspira y busca profetizar. Cuando el Señor te llena tanto que te da un mensaje para el pueblo, te da un mensaje para alguien. Dice la palabra que debemos anhelar profetizar, significa traer un mensaje inspirado para bendición de alguien. Amén. Amén. Gloria al Señor. ¿Se aguanta 5 más? ¿Sí? Y termino. Es una persona que da lugar a las lenguas, dijimos, ¿no? 26. Es una persona que practica las disciplinas espirituales. Le gusta ayunar y orar. Le gusta. Ese es el pentecostal. Donde hay un ayuno está presente. Donde hay oración está presente. Hay que orar toda la noche, estoy presente. Porque le gusta esas disciplinas espirituales. 27. Es una persona que se sujeta a las autoridades espirituales, porque entiende el poder de la sujeción, que hay bendición. Un creyente pentecostal se sujeta a su pastor, se sujeta a los líderes, se sujeta a aquellos que han sido delegados a autoridad, en cualquier departamento que sea, porque entiende que si se sujeta a ellos, también se sujeta al Espíritu de Dios. 28. Es una persona feliz, porque sabe que su nombre está escrito en el libro de la vida. Amén. Gloria al Señor. 29. Es una persona que sabe que se le ha concedido poder y autoridad sobre todas las fuerzas del mal. Por eso camina sacando pecho. Amén. Porque está lleno del poder y la autoridad de Cristo. Y 30, y última, es una persona que sabe que le queda poco tiempo. Por eso vive así, con esa intensidad. La intensidad pentecostal. Amén.
¿Cuántos en esta tarde se van a ir con esa experiencia pentecostal? Amén. Gloria al Señor. Un fuerte aplauso. Gloria a Dios.